Queridas hermanas y queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo del Adviento. Y tenemos, como ya habíamos anunciado, pues el personaje principal sigue siendo Juan el Bautista, porque estamos hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. A esto nos prepara el Adviento. Bien, pues el día de hoy se nos dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel y oyendo lo que se hablaba de Jesús, pidió a sus discípulos que le fueran a preguntar: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y ellos van a preguntarle a Juan Bautista, sí, a Juan Bautista, a Jesús, lo que su maestro Juan les pidió que hicieran. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué les respondió? Vayan y platiquen de lo que están viendo. Sí, los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos recuperan la vista, los sordos oyen. Y todo lo demás, las demás cosas que estaban sucediendo con las personas limitadas. Y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Los muertos resucitan, dice, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Esta primera parte del Evangelio de hoy es muy importante que nosotros la entendamos y que nos caiga bien el 20. Sí, nuestro Señor le está hablando, el Bautista está hablando el Bautista habló de que el reino de los cielos estaba pronto que se convirtieran. ¿Y por qué de pronto se siente inseguro Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista lo escuchamos el domingo pasado, sobre todo cuando se dirigió a los fariseos y a los saduceos, que les dijo: raza de víboras, ¿cómo quieren escapar ustedes de Dios? Sí, y además les dijo: el hacha está puesta ya al pie del árbol que no dé fruto, árbol que será derrumbado. Y además ya viene con su hoz el que recoge el trigo, y recogerá el trigo y lo pondrá en un granero, y la paja la aventará a la lumbre, que es un fuego que no se apagará. Entonces, esta manera de pensar de Juan en la llegada de Jesús, Juan hacía un discurso apocalíptico, un discurso en que los que no se convirtieran iban a morir, iban a desaparecer, iban a ser, digámoslo así, sacados fuera. ¿Y qué es lo que empezó a escuchar? Pues que Jesús hablaba con los pecadores, con los publicanos, y además los hacía sus amigos, y además comía con ellos. Esto chocaba con lo que Juan había pensado que iba a ser el Mesías. Entonces por eso estaba descontrolado. Y Jesús les dice: vayan a ver lo que escuchan y ven. Les dice: díganle a Juan esto. Esto es algo muy distinto en el reino de Dios. Pues recuperan las personas, vuelven a su dignidad. Y también Jesús se acerca a los que son vistos por malos en la sociedad. Claro, nuestro Señor Jesucristo tiene en qué profetas, en qué profecías se basaba la predicación de Juan. Pues en el libro de Enoc, en el libro de Daniel. Y entonces el Señor le responde con Isaías. Cuando Isaías va a Nazaret, Jesús va a Nazaret, le dan a leer el libro de Isaías, que en el capítulo 61
dice el Señor, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para anunciarles la buena noticia a las personas que esperan que las cosas cambien para ellos. Esto es importante que entendamos. Es muy importante que nosotros nos pongamos digamos, en el lugar de Jesús. ¿En qué consiste el reino? El reino consiste en agrupar, no en dispersar, en llamar a la conversión, en llamar, y además los que no ven empiecen a ver, los que no oyen empiecen a escuchar, los que no pueden caminar empiezan a ver, los enfermos con el mal de la lepra queden limpios, así dice el Señor Jesús, y además que los pobres reciban la buena noticia. O sea, esto era lo que hacía simbrar a Juan Bautista, que él esperaba la condena, la desaparición, porque así lo anunció él. Ya está la hacha puesta en el árbol, al pie del árbol, y árbol que no dé fruto, lo corta. Esa es una de las frases que nosotros escuchamos la semana pasada. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, nosotros, los discípulos seguidores de Jesús, estamos aquí en la tierra. Ya también se dejaba ver esto en el anuncio del Evangelio de la semana pasada, en donde el Señor espera frutos de nosotros, el Señor espera un cambio de nosotros, y el Señor espera una respuesta para quienes tienen su esperanza en Dios. Y esta es la respuesta que trae Jesús. Entonces, tenemos que preguntarnos, ahora que en las Navidades se nos enternece el corazón y que mucha gente va a llevar a los hospicios dulces a los niños, a los asilos, se lleva abrigos, se lleva cobijas a los ancianos, también viene el gusto por llevar comida a lugares, espacios donde hay pobreza. Pero hermanos, el Papa dice, no tenemos que hacer la caridad a la carta, dice el Papa Francisco, es decir, a la carta, que cuando yo voy al restaurante, pues ya veo los platillos, pues pido unos sopes, pido un espagueti a la carbonada, cosas así. Esto no es así, dice el Papa, la caridad, que nosotros, yo ya tengo a los niños en Navidad, yo ya tengo a los niños a los que les doy juguetes, yo ya hago el bien. No, dice el Papa, nosotros tenemos que cambiar a la sociedad, tenemos que trabajar para que la misma sociedad sea una sociedad justa, una sociedad que en todas sus estructuras sociales ofrezca dignidad a los seres humanos. Entonces, ante esto, queridas hermanas y queridos hermanos, que hoy nos presenta el Evangelio, tenemos que pensar, nosotros estamos dando ese tipo de frutos que desde hace 8 días se nos pedía y que aquí se nos vuelve a recordar. De nuestra vida cristiana, de lo que hacemos en la sociedad, nosotros los cristianos, les da lo que esperan. El cojo quisiera caminar, el ciego quisiera ver, el sordo quisiera oír. Estos son, digamos, los casos extremos, pero ¿cómo es nuestro servicio? Nuestro anuncio, primero con el ejemplo y también con nuestra palabra. ¿Por qué hacemos esto? Para que esta sociedad cambie y se convierta en una sociedad justa, una sociedad que dé garantías de vida digna para todos sin excepción. Esto lo está pidiendo el Papa a cada momento. Tenemos que buscar que en este mundo no haya pobres. Tenemos que buscar que en este mundo el agua sea para todos. Que todos tengan tierra para vivir, donde poner, que todos tengan vivienda digna. Esto es, preguntémonos, ¿estamos dando este tipo de frutos como cristianos?
Estamos propiciando un cambio de los que esperan otro modo de trato, otro modo de vivir, las mujeres, los niños, el futuro de los jóvenes. Tenemos que hermanarnos más. Tenemos los cristianos que formar una iglesia de hermanos y hermanas e ir a nuestros hermanos que padecen las consecuencias de una sociedad injusta y nosotros provocar un cambio de mentalidad, un cambio de políticas, un cambio de modo de gobernanza. Estos son retos que todos los días salen ante nosotros en este momento de la historia. Sí, queridas hermanas y queridos hermanos, y que la ciencia toda sea para que todos tengan salud. La ciencia hace sus investigaciones y cómo se establece la posibilidad de curarse. ¿Hay posibilidades? Cada día son mejores los servicios médicos que se prestan a la población. Esto debe ser una preocupación que tenemos que tener. Son los frutos que espera Dios. Desde hace 8 días se nos está diciendo y hoy se nos vuelve a recordar. Pero ante todo lo que hace nuestro Señor para que la vida de quienes no pueden ver, de quienes no pueden hablar, de quienes no pueden caminar, cambie, lo hace. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos para que cambie la vida de los que esperan otra cosa de las estructuras sociales? Hermanas y hermanos, pues con esta nueva mentalidad debemos salir convertidos de estas fiestas para recordar la venida del reino de Dios al mundo por medio de Cristo y por medio de todos los que lo siguieron desde entonces y que han formado a través de la historia su iglesia, su comunidad, algunos no expresamente, muchos en su modo de proceder con los demás. No son cristianos, pero tienen un corazón lleno de bondad, un corazón lleno de caridad y ayudan a la transformación de la historia. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Nosotros anunciamos el reino de Dios con nuestra conducta? ¿Nosotros propiciamos que Dios reine con su justicia, con su paz, con su amor, con su búsqueda de la dignidad para todos sus hijos? Hermanos, eso es la Navidad. Eso es. No nos dejemos llevar solamente por los ruidos, no nos dejemos llevar solamente por las fiestas, solamente por las bebidas. No, esto es la Navidad. Los quiero mucho y nos seguimos viendo. Gracias.